Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa, abrir tu santa palabra, meditar en ella. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu nos dirijas, Señor, y también que permitas que nuestros corazones puedan atesorar las enseñanzas que nos das el día de hoy. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estuve buscando la relación que hay entre Navidad y Año Nuevo. No sé si a ustedes alguna vez se les había ocurrido pensar si hay alguna relación entre Navidad y Año Nuevo. No, ¿verdad? Nada más que a la semana de la Navidad es el Año Nuevo y exactamente a los 7 días. Bueno, pues como tal no encontré, como yo hubiera querido, estaba pensando encontrar que dijera, pues sí, el Año Nuevo fue exactamente a los 8 días después de la Navidad y por eso celebramos el Año Nuevo el 1 de enero. Pero no, parece que es al revés, primero fue el 1 de enero y luego fue la Navidad. ¿Por qué? Pues porque lo que encontré, según lo que hay ahora de información, pues resulta que el calendario romano de hace muchos años, el Año Nuevo comenzaba el 1 de marzo. No sé si sabían, pero era hasta marzo cuando comenzaba el año y era cuando se celebraba el Año Nuevo. Fue en el año 47 antes de Cristo, cuando Julio César crea el calendario juliano. No suena, ¿verdad? Calendario, no es el gregoriano, hubo otro antes, el juliano. Y a él se le ocurrió ponerle enero por el dios Jano. Jano es el dios de las entradas y comienzos. Entonces, pero seguía celebrándose el Año Nuevo hasta marzo. Pero ya tenía nombre enero, que era enero por Jano. Y fue en el año 1582, ya nos anda muy cerca de nosotros, cuando allá de los católicos, el Papa Gregorio XIII, hizo el calendario, formuló ya el calendario que conocemos nosotros como el calendario gregoriano y es el que nos rige pues para todo, ¿verdad? Para todo lo que es negocio y para todo lo que es empresas y para las clases y para escuelas y todo. Y él pues declaró que el 1 de enero fuera el Año Nuevo. O sea, apenas tiene pues unos menos de 400 años que nos estamos rigiendo por el calendario gregoriano. Y a partir de entonces, el 1 de enero, pues es el Año Nuevo. Nosotros damos gracias a Dios no porque hicieron el calendario gregoriano, ¿verdad? Porque para nosotros, como mencionábamos anoche, cerramos una etapa e iniciamos otra. Finalmente, no es que realmente en la Biblia nos dijera el 1 de enero, pues hay que presentarse delante de Dios, dar gracias y venir a pedir también las misericordias de Dios. No, pero pues es interesante saber todo lo que hacemos y por qué lo hacemos, porque por ejemplo, para los chinos, que ellos se rigen por el año lunar, para ellos el año comienza más o menos como por el 20-21 de enero, o sea, nada que ver con el año nuevo nuestro, ¿verdad? Para ellos es hasta la luna nueva. Y además, pues ellos llevan otra contabilidad y los judíos llevan otra contabilidad de años. Y entonces, ¿cuál es el año bueno? ¿Cuál es el año real que vivimos? Porque además, pues cada quien lleva su contabilidad. Yo voy en el año 68, otros van en el año 15, otros en el 40 de su vida, ¿verdad? Porque si cada quien va a llevar su contabilidad, bueno, pues entonces, pues mi contabilidad comienza en febrero y entonces voy a llegar al año 69. Pero no se trata de eso, sino de saber, bueno, ¿y qué relación había? Y del todo lo que he encontrado es que en el santoral, el 1 de enero lo tienen como la circuncisión del Señor. Y eso dije, bueno, entonces ya encontré una relación que una semana antes
¿sí? Es el nacimiento del Señor. Y según la palabra de Dios, pues a los 8 días a los judíos los circuncidaban. En el pasaje que leímos de San Lucas capítulo 2, son 2 hechos los que menciona ahí, no es uno, son 2. A veces leemos tan rápido que pensamos que es un solo acontecimiento, cuando nos habla de 2 acontecimientos, porque dice de la siguiente manera. Dice a partir del capítulo 20, del versículo 21 de San Lucas 2: y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. El primer hecho es que llevan al Señor Jesús a ser circuncidado, lo circuncidaban en el templo, lo circuncidaba el sacerdote, y ahí era cuando le ponían nombre. ¿Recuerdan cuando Juan fue llevado también al templo para ser circuncidado y que le querían poner el nombre de su papá? ¿Sí? Y decían, no se va a llamar como el papá. Pero en el caso de Jesús, bueno, también fue a los 8 días, y aquí nos habla, nada más en este versículo, en el 21, que pasados los 8 días, o sea, pasados los 8 días de que había nacido, porque nos habla del nacimiento del Señor, fue llamado para circuncidarlo y para llamar su nombre Jesús. ¿Por qué le pusieron Jesús? ¿Quién le puso Jesús? El ángel, cuando se le había aparecido a María, le había dicho cómo se iba a llamar el hijo, ¿eh? Nosotros nos gusta escoger los nombres de nuestros hijos, y al principio decimos, es muy fácil escoger los nombres, pero cuando ya decimos cómo le vamos a poner, pues resulta que siempre no fue tan fácil. Y luego cuando nacen decimos o pensamos, se va a llamar de esta forma. Antes no había modo de saber si era niño o niña. Entonces, pues hasta que naciera, pues le poníamos el nombre, ¿verdad? Más o menos por la figura de la pancita, decimos, bueno, ¿va a ser niño o va a ser niña? Y normalmente casi no nos fallaba, ¿verdad? La forma en que se forma el bebé. Pero aún así, pues era esperar hasta que naciera. Ahora ya, casi desde los primeros meses dicen, no, va a ser niño, va a ser niña. Y yo me sorprendía creo que fue en esta semana que terminó, a mediados de la semana, que me platicaba una enfermera que trabaja en un laboratorio de fertilidad. Y estábamos platicando sobre los bebés, cómo ahora se hacen los bebés, que ahora ya no se hacen igual que antes, ahora ya los hacen in vitro, ahora ya fuera del vientre de la madre. Pero además me decía algo que yo no sabía. Yo decía, bueno, yo pensaba que sí buscaban, decía, la oportunidad de que fuera de los genes del papá y de la mamá originales. Si no, esa es la opción 1, si no se podía, opción 2 era, bueno, buscar el esperma de otro papá y con el óvulo de la mamá, y si no, bueno, la tercera opción era pues óvulo y espermatozoide de otros, y hasta ahí yo me había quedado en el avance de la tecnología. Pero me dice ahora, no, es que ahora llegan los nuevos padres o futuros padres y dicen, no, pues yo quiero un niño o yo quiero una niña. Y entonces ahora pueden elegir desde antes si quieren niño o niña. Digo, ¿y se puede? Me dice, sí se puede. Y además luego platicábamos, y además, pues si lo quieren güero, si lo quieren de ojos azules, entonces, pues ahora podemos querer una niña güerita de ojos azules, aunque no se parezca al papá ni a la mamá, ¿verdad? Pero eso es lo que va avanzando la tecnología. Ahora con todo eso, bueno, ya le pueden poner nombre desde antes de que lo engendren, ¿verdad? O antes de que se conciba el bebé. Pero todo eso, bueno, ¿por qué? Pues porque ahora ya podemos saber el nombre, podemos saber el género, pero antes no podíamos saber. Bueno, pero sin embargo a Jesús ya sabían que iba a ser varón y sabían el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre venía de Dios, ¿verdad? Dios fue el que mandó al ángel para que le dijera a María cómo se iba a llamar. Y entonces, por eso dice aquí que fue llevado a los 8 días y que ya sabían cómo le habrían de poner. Y luego el versículo 22 nos habla de otro acontecimiento, no es el mismo,
Porque dice, y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y aquí, mucho cuidado, San Lucas nos habla de la purificación de ella. Otras versiones de la Biblia, entre ellas la revisión 60, dice la purificación de ellos. Y cuando habla de ellos, pues se refiere no a María y a José, sino se refiere a María y a Jesús. ¿Cuándo debería ser purificado el niño? Pues no, los niños no eran purificados. La que tenía que ser purificada era la mujer por haber parido. Entonces, según la ley de Moisés, era lo que tenía que hacerse. Bueno, ¿qué hay en todo esto? Bueno, según en el libro del Génesis, capítulo 17, había un pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Qué pacto era ese que Dios había hecho con Abraham? Y conste que vimos hace poco a los patriarcas y por ahí vimos un pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con Abraham? No, esa fue la promesa. La promesa fue que serían benditas todas las generaciones después de Abraham, los hijos de Abraham. Pero ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Si buscan el Génesis 17, arriba en los titulitos dice, ¿qué dice? Institúyese la circuncisión. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Será circuncidado todo varón? Dice, y este será mi pacto, versículo 10, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti, o sea, todos sus hijos. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿De qué edad? Versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. ¿Cuándo fue circuncidado el Señor Jesús? ¿Por qué fue circuncidado? ¿Por qué? Por el pacto. ¿Pero por qué fue circuncidado? Pues porque era judío, era del pueblo de Dios, ¿o no era judío? Entonces era judío, tenía que seguir la ley de Dios, ¿verdad? Y había un pacto que Dios había hecho con su pueblo, que tenía que ser circuncidado a los 8 días. Por eso fue llevado a los 8 días el Señor Jesús. ¿Por qué nosotros ahora no somos circuncidados? O podemos ser circuncidados, pero no es obligatorio que a los 8 días. Algunos médicos recomiendan que por salud, por higiene, pueden ser circuncidados los niños. Y pues se dice que de edad temprana, porque se sufre menos. Pero ¿por qué ya no es requisito? ¿O sí es requisito? Porque hay otro pacto, exactamente. San Lucas, capítulo 1, en San Lucas, capítulo 1, al versículo 59, era el versículo que les decía yo sobre Juan. San Lucas 1, 59, dice, y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban del nombre de su padre, Zacarías, lo que les mencionaba yo, que era pues ya lo que se regía por la ley judía, es decir, tenían que ser circuncidados y le ponían normalmente a los hijos, sobre todo al primero, el nombre del papá. Tradición que muchas veces se sigue todavía, ¿verdad? ¿Y cómo se llama a tu primer hijo? Pues igualito que el papá.
¿Y cómo se llama el abuelito? Pues igual. Y entonces, ¿cuántas generaciones hay que se llaman igual, verdad? Entonces, casi obligatorio que el primer hijo le tiene que poner a su primer hijo el mismo nombre para que a su vez el primer hijo tenga que llamarse igual, ¿verdad? Yo no fui de esa idea. A mí me dijeron, ¿cómo quieres que se llame tu hijo Raúl? No, a mí no me gusta el nombre de Raúl para mi hijo. Que empiece con R sí, pero que no sea Raúl. Entonces, bueno, pues le buscamos un nombre que empezara con R, que no fuera Raúl. Y muchos siguen también esa forma de decirle, bueno, no quiero que se llame igualito, pero que tenga la letra, por lo menos la primera letra. Y bueno, esas son cosas que va uno buscando, pero aquí en el caso de Juan, pues le querían poner, dice, igual que su nombre, igual que el nombre de su papá, dice, entonces querían que se llamara Zacarías, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo hubieran querido que le llamaran a Jesús. Pues José, ¿verdad? Y sin embargo, pues no era José, era Jesús. Y tampoco era porque tuviera el primer nombre, la primera letra de su nombre, ¿verdad? Sino porque ese nombre se lo había dado Dios y porque tenía un significado el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces hay algo ahí muy importante. Entonces hay un nuevo pacto que ya vimos en Génesis, que ese es el pacto que hace el pacto anterior que Dios había hecho con el pueblo suyo. En Hechos capítulo 15 vemos y ya mencionamos el nuevo pacto. Hechos 15:1 nos habla de una asamblea en Jerusalén, que hubo por ahí una discusión muy fuerte acerca de la circuncisión, si se debían de circuncidar o no, los nuevos creyentes. Y entonces dice el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea que como parte del requisito de la salvación no solamente era creer en Jesús, sino también tenían que circuncidarse como los judíos. Y entonces dice, pues ahí hubo una gran discusión. Entre el pueblo cristiano siempre decimos, todo es paz. No es cierto. Lean el libro de los Hechos y van a ver las discusiones que había, y muy, muy buenas discusiones. ¿Por qué? Pues muchas veces por nuestro celo hacia las cosas de Dios. A veces no las entendemos bien, a veces no las comprendemos y queremos defender las cosas de Dios muy a nuestra manera. Alguna vez escuchaba yo, si nosotros fuéramos los que aceptáramos, nos pusieran lo que ahora son los consistorios, las mesas directivas, para ver si recibimos algún miembro de la iglesia, ¿verdad? Nos preguntan, ¿recibimos ahora que hubo recepción de miembros de la iglesia? Se pregunta, bueno, ¿vienen, asisten regularmente, ya creen? ¿Qué tanto tenemos de su testimonio para recibirlos como miembros? Y entonces nos volvemos como jueces para decir, ¿sí los recibimos, no los recibimos? Y escuchaba yo esa vez esa predicación y decía, ¿y si nos tocara decidir si recibimos a Pablo, qué dirían? Cuando se acaba de convertir, por supuesto, ¿verdad? ¿De dónde venía Pablo? De perseguir a la iglesia. ¿Y qué significaba perseguir a la iglesia? No era nada más decir, pues métanlos a la cárcel. Los azotaban, los mataban y muchas cosas más, ¿verdad? ¿Quién de ustedes daría su voto para recibir a Pablo? ¿Verdad que diríamos que no? ¿Cómo? No, primero que trabaje unos 5 o 10 años y vemos si lo recibimos. Y así muchos otros, ¿verdad? Diríamos, ¿y los recibimos o no los recibimos? Bueno, pues es difícil, ¿verdad? Entonces, sí hay muchas veces discusiones en la iglesia de que ¿se acepta o no se acepta? ¿Hacemos que no vemos? ¿Hacemos como que no sabemos? ¿O qué hacemos con la iglesia? Y a veces, pues, se presentan discusiones en la misma iglesia. No sé si ustedes alguna vez hayan tenido la oportunidad de oír una discusión de una reunión de presbiterio. Se pone muy interesante, ¿eh? No crean que es así como muy bonito, así hablando. Si en las convenciones del esfuerzo cristiano de repente suben de tono, bueno, nos quedamos cortos a veces de cómo suben de tono en las reuniones de presbiterio. ¿Por qué? Pues es el celo hacia las cosas de Dios.
¿sí? No para que nos espantemos, sino porque digamos, es que es tanto el celo porque queremos que las cosas de Dios se hagan casi perfectas, ¿no? Nos gustaría que fueran perfectas. Y entonces, bueno, ¿por qué tanta discusión como a veces se ha discutido? Bueno, ¿por qué a veces se permite algunas cosas y algunas cosas no? ¿Por qué algunas iglesias lo permiten? ¿Por qué otras no? Y entonces cuando dicen, ¿por qué hay así? Y entonces empiezan las discusiones. Cuando empezaban con el proyector dentro del templo, adentro del templo prohibido usar el cañón, el proyector. ¿Por qué? Porque eso iba a ser muy malo, iba a romper las reglas, iba a romper la parte de formalidad del templo. Sin embargo, ahora ya muchos templos tienen su proyector y su cañón dentro de la nave principal. Otros, lo usan afuera. Pero eso en algún momento, aunque ustedes no lo crean, fue una discusión muy fuerte. Bueno, así como esas discusiones, pues ahora imagínense la de aquel tiempo, de que si es necesario o no era necesario circuncidar a los nuevos creyentes. Entonces decían, no, si tú no te circuncidas, no eres salvo. Entonces, pues dice que hubo una gran discusión. Así que suscitaba una disensión y contienda no pequeña, y así lo dice la palabra de Dios, no pequeña. ¿Y qué entendemos por no pequeña? Pues hasta enojados, ¿verdad? Porque no era así nomás, no, ¿por qué? No pequeña. Pablo y Bernabé contra ellos, determinando que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Tan fuerte era la discusión que necesitaban que estuviera ahí Pablo, entonces, y Bernabé, para que fueran y les orientaran. Versículo 5, mas algunas de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué era la ley de Moisés? La ley de Moisés eran rituales, ¿sí? ¿Quién cumplió la ley? Pues el Señor Jesús vino a cumplir la ley ceremonial, ¿sí? Todavía por eso tenemos nosotros que seguir los mandamientos. Algunos dicen, no, es que los mandamientos era parte del Antiguo Testamento, ya no hay que seguirlos, no. Lo que no hay que hacer es la ley ritual, ya no tenemos que ofrecer sacrificio, no tenemos que ofrecer al Cordero para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que cumplió el Señor Jesús, ¿sí? Y algunos decían, no, es que tienen que seguir toda la ley de Moisés. Y entonces dice, mandarles que guarden la ley de Moisés. Dice el versículo 24 en adelante al 29, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Entonces de repente, pues no falta quien, es que hay que hacer esto porque aquí dice en la Biblia, y si no conocemos la Biblia, ¿qué pasa? Pues nos dejamos guiar, ¿verdad? Es que la Biblia dice, es que esto dice, es que yo tuve una revelación. Ya no hay revelaciones, la revelación la tenemos aquí, pero si no conocemos la Biblia, nos dejamos engañar y nos dejamos manipular. Y entonces dice que han inquietado. ¿Y qué nos imaginamos con que han inquietado? Pues, ¿somos o no somos salvos? Como en algunas veces algunos dicen, es que perdió la salvación. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Pero es que venía al templo y luego se fue al mundo. Es que nunca fue salvo, ¿sí? Le gustaba estar aquí, se sentía bien, pero no era salvo. El que realmente es salvo no pierde la salvación. Y hay muchas veces se discute eso. Bueno, entonces se inquieta uno. Entonces dice uno, bueno, ¿qué tengo que creer? Pues por eso tenemos que leer la Biblia, para que podamos conocer lo que Dios dice que debemos hacer. Y entonces dice, algunos han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Nosotros no dijimos, Pablo y Bernabé, nosotros no mandamos a nadie decir que tenían que circuncidarse. Nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mandamos a dos personas que han sufrido
pues peligro de haber sido muertos y que tienen experiencia. Ellos conocen de lo que es lo que Dios quiere. Así que enviamos a Judas y Silas, a los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, no cosas diferentes. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué es necesario para ser salvo? Solamente creer. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y esto que dice que no se debe hacer es porque lo hacían. ¿Por qué nos dicen que no debemos hacer algo? Pues nos dicen que no debemos hacer algo cuando lo estamos haciendo. Entonces seguramente, pues dice aquí que lo único que tenían que cuidarse era de cosas que sacrificaban a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. ¿Qué tenemos más que hacer? ¿Cuál es nuestra carga para ser salvos? Pues hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Tenemos que hacer algo en especial para ser salvos, alguna actividad, algún acto, donar a algo. ¿Tenemos que hacer algo? No, lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces, no hay que hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque el pacto anterior ya fue cumplido. Todavía el Señor Jesús fue circuncidado al 8º día porque así era la ley, porque Él todavía estaba como niño judío, estaba bajo la ley, ¿sí? En la parte humana, el Señor Jesús tenía que cumplir con la circuncisión. Cuando el Señor establece el nuevo pacto, ya no hay que seguir con todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer únicamente lo que la Biblia nos dice, no hacer cosas adicionales. Y aquí, bueno, esto que se suscitó en los tiempos de la iglesia primitiva, pues nos sirvió para que aprendiéramos nosotros que no hay que hacer cosas adicionales. La ley antigua, la ley de Moisés, en cuanto a la ley de sacrificios, ya está cumplido. Ya nosotros no hay que hacer nada. Hay un nuevo pacto. Gracias a Dios tenemos un nuevo pacto que por eso fue derramada la sangre del Señor Jesús. Regresamos a San Lucas capítulo 2 y vemos que cuando el Señor Jesús es llevado para su presentación, ya con María, cuando dice que fue el tiempo de la purificación de María, se cumple además otras profecías. Bueno, la primera que se cumplió, según San Lucas 1:34, fue el nacimiento del Señor Jesús de una virgen, lo cual ya sabemos, ¿verdad? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se cumple la promesa de la profecía de que vendría de una virgen. En el capítulo 2, en el versículo 25, dice, y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. ¿Qué sucede? Pues también se cumple, ¿verdad? Él le había sido revelado que no moriría antes de ver al Cristo. ¿Y qué sucede? Que él recibe al niño, dice, y da gracias, sabiendo que ese era el enviado. Entonces se cumple lo que las profecías nos van diciendo y se van cumpliendo hasta aquí todavía en la presentación del templo. Claro que vemos que durante la vida del Señor pues se siguió cumpliendo todo hasta su muerte y resurrección. Todo se fue cumpliendo lo que fue dicho a través de los profetas. ¿Qué hacemos entonces nosotros con todo esto? Bueno, pues damos gracias a Dios por el nuevo pacto,
porque la sangre derramada para nosotros es lo que significa la salvación. No es la circuncisión, no es los ritos del Antiguo Testamento, sino lo que ahora tenemos que hacer es dar gracias. ¿Y por qué damos gracias? Entonces decía yo, y retomando otra vez el año nuevo, ¿por qué damos gracias a Dios si esto fue hecho algo por gente que no era cristiana, no está en la Biblia? Pero sin embargo nosotros sí acostumbramos a dar gracias a Dios por todo. Y si para nosotros el año que nos rige, porque nos rige un año, aunque no querramos, ya estamos en el 2023, ¿sí? Aunque alguno no lo quiera aceptar, pues estamos en el 2023, pues damos gracias a Dios porque iniciamos una nueva etapa, y esa nueva etapa tenemos que hacerla también delante de Dios. El Señor Jesús fue presentado al templo, hay que llegar al templo a dar gracias, hay que hacerlo en la presencia de Dios. Sí, muchos dirán, es que Dios no está solamente en el templo. Sí, Dios no está solamente en el templo, pero este es un lugar especial para adorar al templo, es un lugar especial para venir a dar gracias a Dios, y nosotros damos gracias a Dios. El Señor Jesús fue presentado en el templo, nosotros cuando nace nuestro bebé también damos gracias y venimos a presentarlo delante de Dios y testigos en la congregación, ¿sí? No venimos a presentarlo a los hermanos, les presento a mi niño, ¿verdad? Hermano, les presento a mi niña. No, la presentación es a Dios y lo hacemos en el templo, es una forma de darle gracias. Y los testigos somos los hermanos, nosotros atestiguamos que si el hermano vino a presentar a su bebé, vino a dar gracias. Entonces, eso es algo que nosotros debemos seguir, y no porque sea una costumbre, es una forma de dar gracias a Dios. No porque lo hagan otros, porque también para muchos el bautismo es una fiesta secular, ¿sí? ¿Qué es el bautismo? Es el pretexto para hacer una gran fiesta. El presentar al niño también es un pretexto todos son pretextos para grandes fiestas, pero se convierten en fiestas mundanas. Lo que nosotros debe tener todo esto siempre es el contexto de la gloria de Dios. A Dios debemos dar gloria por todo y cumplir con lo que el Señor nos pide. El Señor Jesús cumplió aún cuando niño, cuando bebé, cumplió. Al 8º día fue circuncidado y a los 40 días fue presentado en el templo para dar gracias. Nosotros demos gracias a Dios por una nueva etapa que nos da, un año que sea de bendiciones. Claro que van a venir muchas pruebas, no va a ser un año donde todo va a ser color de rosa. Sería de decir mentiras, ¿verdad? Va a haber un año con muchas pruebas, pero hemos dicho, las pruebas, gracias a Dios, nos fortifican y nos acercan a Dios. A muchos los alejan porque no eran de Dios. Decía yo, la salvación no se pierde. Entonces los que se han ido, pues no eran salvos, ¿sí? La salvación no se pierde. Estemos seguros de ello y sirvamos a Dios, busquemos a Dios en todo esto. Que el Señor nos bendiga.